Ahora en este segundo caso nosotros vamos a tener nuestra ecuación diferencial no homogénea igualada en este caso a una función exponencial, donde nosotros tenemos que esta constante k y esta constante alfa son expresiones, son constantes que nosotros sí conocemos. Entonces la solución que vamos a proponer a este sistema pues también tiene que coincidir con la forma de nuestra ecuación diferencial original, y vamos a proponer esta ecuación particular, esta solución particular sumada a nuestra solución homogénea, que bueno, ya sabemos que es igualar nuestra ecuación diferencial a cero. Entonces ahora la diferencia va a ser esto, donde nosotros vamos a tener que determinar esta constante a. Alfa tiene que coincidir con la estructura original. Entonces pues para ilustrar este método vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo nosotros tenemos la indicación que hemos estado siguiendo toda esta unidad. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones diferenciales, vamos a determinar las constantes utilizando las condiciones iniciales que nos dan aquí en el problema, y finalmente vamos a evaluar el valor de la función en el punto de x que nos dan aquí. Entonces, para resolver este ejercicio, recuerden que la solución tenemos que partirlo en dos partes. Va a ser una primera parte homogénea y después le vamos a sumar la parte particular. Entonces la primera parte, la parte homogénea, tenemos que queda de la siguiente forma. Y homogénea, vamos a tener la siguiente secuencia. Vamos a tener que igualar este sistema a cero. Entonces para esto nosotros tenemos lo siguiente: la segunda derivada, 9 veces la primera derivada menos 52 veces y. Esto lo vamos a igualar a cero. Recuerden que esta es la parte homogénea, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Se traduce esto a un sistema algebraico. Para encontrar raíces vamos a ver si es posible encontrar las raíces en la recta real. Entonces esto lo tenemos de esta forma. Por inspección, aquí podemos ver lo siguiente. Entonces, a ver, tenemos lambda y lambda, tenemos menos y más. Recuerden de dónde salen esos signos, son la combinación para poder utilizar este método, que es el método por inspección. Entonces estamos buscando un conjunto de signos, uno negativo y otro positivo, que cumpla con estas características: que restado me dé menos 9 y multiplicado me dé 52. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos 13 y 4 positivo, si nosotros al 13 a menos 13 le sumamos 4 positivo, entonces me va a dar menos 9. Y por otro lado, si nosotros multiplicamos menos 13 por más 4, me da 52. Entonces esta es la combinación que resulta. Entonces esa es la combinación. Vamos a poder ver esto de esta forma. En el graficador tenemos aquí x al cuadrado menos 9x menos 52. Entonces esto lo tenemos de esta forma. Y aquí tenemos en el graficador las raíces. Aquí como podemos verlo, ya no lo marca el programa. Y las raíces, pues como lo habíamos visto, es menos 4 y 13. Entonces aquí ya recuerden que se despeja la raíz. Recuerden que no importa el orden en este caso. Lambda 1 va a ser igual a 13 y lambda 2 va a ser igual a menos 4. Podemos invertirlo, no pasa absolutamente nada. Entonces estas son las raíces, en donde podemos concluir que para la parte homogénea tenemos este resultado. Tenemos esta constante 1, e a la 13x. Entonces tenemos esto a la 13x y más la constante 2, e a la menos 4x. Entonces esto fue la parte homogénea. Vamos a ver a continuación la parte particular. En la parte particular nos propone esta solución. Nos propone una constante a que no conocemos y lo vamos a expresar con la exponencial, que recuerden es exponencial debido a la configuración que tenemos en el lado derecho ya en nuestra ecuación no homogénea, y vamos a igualar con las mismas características que vemos aquí. Entonces aquí lo vamos a poner como 31x. Vamos a derivar esto de la siguiente forma. Entonces la primera derivada tenemos aquí. Tenemos que este es 31 veces a e a la 31x. Recuerden que estoy utilizando la regla de la cadena para poder obtener este tipo de derivadas. Después
La segunda derivada lo tenemos de esa siguiente forma. Otra vez baja el 31 y vamos a tener 31 por 31. Entonces aquí vamos a ver cuánto es esto. 31 al cuadrado. Aquí me da 961a e a la 31x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas dos derivadas que tenemos y la solución propuesta? Las vamos a sustituir acá arriba. Lo sustituimos ahí arriba y nos va a quedar el siguiente conjunto de nuestra solución. Entonces aquí, como podemos ver, ya estoy sustituyendo nuestros tres elementos que vemos aquí en la expresión que tenemos original, nuestra ecuación diferencial ya no homogénea. Como podemos darnos cuenta, ya nada más es cuestión de quitar paréntesis. Entonces aquí podemos ver 961 a e a la 31x. Aquí tenemos 9 por 31, vamos a comprobarlo. 9 por 31 tenemos 279 a e a la 31x nuevamente, y el último elemento es menos 52 a e a la 31x. Esto va a ser igual a 3 e a la 31x. Aquí noten algo que pues bueno va a ser muy útil en este método. Va a ser mucho más compacto, más sencillo que el método polinomial que vimos en el caso 1. Aquí, como podemos darnos cuenta, todo esto tiene como factor común la exponencial. Entonces lo que se hace es que de hecho se utilizó que la estructura de la exponencial tuviera el mismo factor del argumento del exponente para cancelarlo. Si yo factorizo e a la 31 del lado izquierdo y lo mando dividiendo, entonces todas estas exponenciales se cancelan. Aquí nada más es un sistema algebraico relativamente sencillo. Y por último, entonces, lo que tengo por resolver es esta ecuación: 961 a menos 279 a menos 52 a, esto es igual a 3. Entonces nada más es cuestión de factorizar aquí esta a y me queda lo siguiente: a, y aquí adentro voy a hacer esta operación. Aquí vamos a hacer esta operación. Entonces 961 menos 279 menos 52. Entonces aquí me queda 630. Entonces esta es la proporción que me queda. Esto va a ser igual a 3. Entonces ese 630 lo voy a mandar al otro lado dividiendo, y concluyo esto que me queda, que la a va a ser igual a 3 dividido entre 630. La constante a me queda 1 dividido entre 210. Entonces ya tenemos ahora nuestra estructura. Nuestra y particular, entonces lo voy a poner acá arriba. Y particular va a ser igual a que ya tenemos ese valor, entonces lo puedo poner ya de una vez. Lo puedo poner como e a la 31x dividido entre 210. Entonces ese es el valor que se sustituye aquí, y ya tenemos finalmente nuestra solución particular. Ahora lo que sigue es meter condiciones iniciales a nuestra solución completa, que ya va a ser la suma de estos dos, y vamos a tener ahora mi sistema para resolver la constante 1 y la constante 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces pues tenemos nuestras dos condiciones iniciales y tenemos nuestra solución. Recordarán que pues para imponer estas condiciones necesitamos conocer la derivada de nuestra función. Para la derivada de esto es muy sencillo, es nuevamente utilizando la regla de la cadena. Tenemos aquí 13 veces C1 e a la 13x menos 4 veces C2 e a la menos 4x, y finalmente tenemos más 31 dividido entre 210 e a la 31x. Entonces vamos a meter las condiciones iniciales a este par de expresiones y vamos a obtener lo siguiente. Entonces pues ya tenemos la sustitución en estas dos expresiones, donde recuerden nuestra x es 1/11. Entonces por eso vemos esos factores en el lado derecho, y ya nada más es cuestión de trabajar con estos factores que tenemos como mi función y la derivada de la función, que tienen que ser 3 y 4. Entonces ya ahora lo que sigue es resolver nuestro sistema. Lo que voy a hacer para simplificar un poco es que voy a resolver numéricamente este elemento y lo voy a mandar para este lado.
voy a también resolver numéricamente este elemento y lo voy a mandar para el otro lado. Recuerden que se manda restando, entonces el primer sistema nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar aquí 3, esto pasa negativo, esto lo voy a pasar para el otro lado negativo, entonces me queda 3 menos, aquí vamos a tener esta expresión, es la exponencial elevado a la 31 onceavos. Entonces aquí tenemos, esto es 31 onceavos y esto va a ir dividido entre 210. Entonces eso es lo que tenemos, es un número pues afortunadamente muy pequeño. Entonces en el lado izquierdo nosotros tenemos de la primera expresión 2.9202. De esta forma 9202, esto lo vamos a igualar a la constante 1 a la 13 onceavos más la constante 2 a la menos 4 onceavos. Entonces es lo que tenemos en esta expresión negra. Ahora vamos a ver la expresión en azul. La expresión en azul voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener este 4 y voy a mandar restando esto que tenemos acá. Entonces vamos a tener este 4 menos, aquí voy a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí 31, la función exponencial elevado a la 31 onceavos. Entonces esto me queda así, 31 onceavos. Y esto lo voy a dividir entre 210. Entonces ahora del otro lado, pues bueno, ya tenemos una contribución un poco mayor, pero sin embargo sigue siendo también una cantidad a trabajar. Entonces vamos a tener 1.5279. 5279. Y esto va a ser igual a mis constantes, 3 veces la constante 1 a la 13 onceavos menos 4 veces la constante 2 a la menos 4 onceavos. Entonces este va a ser mi sistema a resolver. Ya nada más me deshice de estos elementos que estaban en el lado derecho y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con este par de ecuaciones que tenemos acá. Es un sistema nuevamente de 2×2, que es algo que ya hemos trabajado bastante en estas últimas sesiones. Entonces ahora lo que sigue es encontrar este par de funciones y vamos a hacer nuevamente pues lo más sencillo es suma y resta, es lo que sigue. Entonces vamos a aplicar suma y resta, vamos a multiplicar esta expresión que tenemos acá arriba tenemos dos opciones, puede ser menos 13 para enfocarnos y cancelar esto aquí, o aprovechando ya el signo que tenemos ahí abajo voy a multiplicar por 4. Entonces multiplicando por 4 esta expresión que tenemos ahí arriba nos queda de la siguiente forma. Aquí ya tenemos entonces la multiplicación, esta expresión que tenemos aquí en negro es la multiplicación de esta expresión por 4 y vamos a hacer nuestra suma en este caso. Aquí ya tenemos entonces la operación que había hecho previamente, más ahora lo vamos a sumar 1.5279. Entonces eso va a ser la primera suma, va a ser 13.2087. Esto va a ser igual, aquí esto es muy sencillo, pues esto es 17 veces C1 a la 13 onceavos. Y después pues lo que queríamos era cancelar esto, entonces pues ya lo tenemos de esta forma. Entonces ahora ya nada más es cuestión de mandar al otro lado dividiendo y tenemos que mi constante 1 va a ser igual a 13.0287 dividido entre 17 a la 13 onceavos. Se puede resolver también esta operación ya para dejarlo en términos de un solo elemento, lo vamos a hacer. Entonces vamos a tener esta parte, tenemos 13.2087 y esto lo voy a dividir entre 17. Entonces ya un poco más compacto, mi constante 1 va a ser igual a, ya nada más para dejarlo en términos de un solo factor, 0.7769, vamos a ponerlo 70 ya redondeado, dividido entre e a la 13 onceavos. No hago esta operación, recuerden, porque después estas exponenciales aparecen más adelante. Entonces, pues bueno, si alguien quiere trabajar y quieren resolver todo este número y expresarlo de una sola forma, también se puede hacer. Pero por simetría, recuerden que luego estos números ya está de más calcularlos. Vamos a verlo en esta aplicación. Ahora lo que sigue es sustituir esta constante 1. La voy a sustituir en la ecuación más sencilla, en la negra.
También se puede sustituir en la azul, pero bueno, ya depende de cada uno. Voy a sustituir y aquí lo voy a resolver. Entonces nos va a dar la siguiente expresión al sustituir. Aquí tenemos ya la sustitución de nuestra constante 1 en la expresión que tenemos acá arriba en negro. Noten aquí que paso hacia abajo esta exponencial. La puse de esta forma para, para ahorrar espacio. Tenemos entonces ahora que se cancela esto de esa forma. Y ahora vemos que este número pasa para el otro lado restando. Entonces tenemos esto del lado izquierdo. Tenemos 2.9202 y le vamos a restar 0.777. Entonces del lado izquierdo nos queda lo siguiente. Nos queda 2.1432. Esto va a ser igual a la constante 2 dividido entre la exponencial. La exponencial está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces me queda aquí lo siguiente. A la 4 onceavos. Esto va a ser igual a C2. Entonces, nada más por simetría, C2 pues va a ser igual a 2.1432 a la 4 onceavos. Entonces, pues ya tengo los dos valores que me interesaban. La constante 1 y la constante 2. Ahora finalmente vamos a sustituir en mi expresión general ya para obtener nuestra forma particular y finalmente hacer la evaluación final. Aquí tenemos entonces nuestra solución que habíamos encontrado de la contribución homogénea y la contribución particular. Y después aquí abajo estoy poniendo los valores de las constantes que encontramos en el procedimiento que estuvimos trabajando. Noten aquí que nuevamente trato de mantener esta convención de poner estos exponentes positivos, lo puse aquí abajo. Y ahora ya nada más para concluir el ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a sustituir la x en estos tres elementos que tenemos acá. X vale 1/6 y nos va a quedar entonces la siguiente expresión ya para meterlo a la calculadora. Aquí vemos entonces ya la sustitución de x igual a 1/6 y ya lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la cuenta. Vamos a tener entonces 0.777, luego la función exponencial elevado de esta forma a la 13 sextos. Y abajo voy a ir dividiendo pues la función nuevamente, la función exponencial elevado a la 13 onceavos. Entonces ese va a ser el primer término. Luego vamos a tener más nuevamente esta expresión 2.1432, luego la función exponencial elevado a la 4 onceavos, este es el segundo elemento, dividido entre nuevamente la función exponencial. Aquí tenemos la función exponencial y después lo vamos a elevar a la 4 sextos, que esto es 2 tercios. Si se fijan, esto lo voy a dejar 4 sextos. Si se fijan, nos da esta cantidad, pero si yo lo simplifico a la 2 tercios, lo ponemos así, 2 tercios, da exactamente lo mismo. Entonces, ya esto depende de cada quien. Si lo quieren dejar como 2 tercios o 4 sextos, es lo mismo. Y después, el último elemento va a ser más. Nuevamente aquí tenemos la exponencial, que elevado a la 31 sextos, que este ya va a ser un número un poco más, que va a contribuir un poco más, 31 sextos, y esto va a ir dividido entre 210. Entonces ya el resultado final para nuestro ejercicio es que y evaluado en 1/6 va a ser 4.4982 ya redondeado a 4 decimales. Entonces con esto concluimos este ejercicio cuando nosotros tenemos el segundo caso de una ecuación diferencial no homogénea igualado a un sistema exponencial. Entonces nuevamente el sistema es lo mismo. Nosotros primero tenemos que encontrar nuestra solución homogénea. Ya sabemos que pueden ser 3 casos, que sean las raíces diferentes, que sean iguales o que sean incluso raíces imaginarias. Más adelante vamos a ver otros casos. Aquí nosotros estamos viendo cuál es la forma algebraica para resolver cuando tenemos como parte no homogénea, o sea la parte de la derecha, una función exponencial. Entonces con esto concluimos este ejercicio.